El derecho penal, parte especial, crece, que existe una expansión es importante cuando hay un reorigen, vale decir, crece de acuerdo al contexto histórico y social. En la misma línea entendemos que el reorigen no es una expansión porque es algo que debió existir desde el principio. De esta forma nuestro derecho penal es reactivo, crece pero no para crecer de forma preventiva, sino que para castigar los delitos y es retributivo. El sistema de castigo es flexible en nuestro caso. En la misma línea entendemos que las leyes especiales tienen sus propias reglas. El libro segundo, el libro tercero más las leyes especiales componen nuestra parte especial correspondiente al derecho penal 13. Entendemos que hay una visión clásica pero llamada neoclásica y el bien jurídico es entendido como un interés político por parte del Estado. En la clásica era que esa política, el profesor señala que era una visión inocente, el principio de daño entendido también como el neri nem laede, una de intereses que dependen en la sociedad y actualmente sufre una hipertrofia. Entendió esto porque el derecho penal se expande. En la resolución del conflicto la prima ratio es el derecho penal, un interés carcelario en donde la prima ratio en los países latinos es la predominante. Cuando hablamos de delitos contra la vida entendemos que hay una delimitación conceptual, política criminal y sistemática. El Estatuto Constitucional de Protección de la Vida comienza y termina donde existe la vía dependiente. Las delimitaciones y ámbitos de protección. Respecto de los delitos de decisión entendemos que existen estos delitos contra la vida independiente tales como el homicidio simple y calificado, el parricidio y el infanticidio. Respecto de los delitos contra la vida dependiente está el aborto y sus formas, entre estos están los delitos de peligro, el auxilio del suicidio, la omisión de socorro y el abandono de personas. Nuevamente volvemos a la delimitación conceptual, política, criminal y sistemática, en donde se nos habla de distintas personas que tienen su propia responsabilidad individual y la matriz que viene con un contorno al principio de legalidad entre otras se castiga por el principio del daño, en donde se destruye el bien ajeno, vale decir, está el Estado, está el individuo y la responsabilidad del individuo parte del respeto del Estado. Entonces entendemos que es una manifestación autónoma por parte de la responsabilidad individual ya que se afecta la libertad ajena. Es distinto cuando se nos habla de un estado en donde una persona afecta a otra y existe este principio del daño donde se priva la libertad ajena, entonces el Estado es corresponsable. Cuando hablamos de la parte especial son importantes que se configuren como delitos contra la propiedad privada, popular, colectiva, en un orden estatal, de modo que la matriz como señalamos anteriormente es político-criminal y se habla de la matriz y un contrapunto en donde el Estado debe hacerse responsable antes del delito y las normas de conducta. De aquí se hace la corresponsabilidad. La matriz entendía también como una libertad individual e ilustrada. Ahora volvamos a un mini repaso de lo que se habló en el penal anterior de autoría y participación y del crimen y el concurso de delitos. Entonces, ¿qué se entiende por autor individual? Por defecto y entre comillas se refiere al que y finalmente se dispone a otro. La autoría está señalada en el artículo 15, número 1, número 2 y número 3. Respecto de cada uno de estos en el número 15, en el número 1 se entiende como una autoría accesoria donde no hay un concierto previo, en el número 2 una autoría inmediata donde hay un déficit de responsabilidad y en el número 3 una coautoría como el sicariato. Aquí encontramos el ejemplo del chileno que induce a un individuo de Estados Unidos a matar a otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando la pena para cada uno corresponde al mismo delito? En este caso el chileno es un inductor y contiene la misma responsabilidad. Luego encontramos la complicidad. El cómplice puede faltar, eso hace la distinción entre un autor y un cómplice. El autor es necesario. Ahora en el caso del encubrimiento encontramos que es una intervención posterior que se caracteriza por ocultar al sujeto del delito o a la persona que lo cometió. En este caso los familiares son la excepción ya que no responden por el encubrimiento. Cuando hablamos de delitos especiales entendemos que pueden ser propios o impropios. Cuando se habla de propios una persona que tiene una cualidad especial, por ejemplo un juez, e impropio no debe ser un sujeto con cualidades especiales. Ahora hablando sobre ilite crimis entendemos que existen entre estos el acto preparatorio, la tentativa, la frustración y la consumación. En el artículo 8 se nos habla de los actos preparatorios que pueden ser la conspiración e inspiración y la excepción de esto es por ejemplo buscar los elementos para la comisión. Luego está la tentativa en el artículo 7, un ejemplo de tentativa puede ser a punto con un arma, luego la frustración puede ser un desistimiento activo producto de causas dependientes del sujeto y finalmente la consumación se refiere a la realización total del delito. Cuando hablamos de concurso de delito significa que debe haber más de un delito, existe el concurso real señalado en el artículo 74 y también se nos habla en el 351 donde está el homogéneo y el heterogéneo. Después está el concurso ideal en el 75 o el medial en el 75 en su segunda parte. El concurso ideal se refiere a cuando es solo un hecho que ocurre en uno o más delitos, por ejemplo, dispara a una embarazada, muere y el feto también, o sea que hay más de un delito.
En el medial se refiere cuando un delito para efectos de realizar otro delito no debe ser necesariamente el mismo espacio temporal, por ejemplo, falsificó documentos en el año 2005 y luego estafó con los mismos documentos el año 2010. Entonces se aplica la pena mayor del delito más grave en este caso. En el concurso real es mediante dos o más conductas cometidas o dos o más delitos. Finalmente, el concurso aparente de leyes penales es cuando hay dos delitos y tengo que castigar uno de los dos, entonces entendemos que no se puede castigar los dos delitos porque si no se infringiría el principio de doble valoración. Por ejemplo, puede haber una especialidad, yo mato a una persona y no puedo castigar por homicidio y femicidio.